Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en medio de todos nuestros aprietos y luchas, vosotros con vuestra fe nos animáis. Ahora nos sentimos vivir sabiendo que os mantenéis fieles al Señor. ¿Cómo podremos agradecérselo bastante a Dios? Tanta alegría como gozamos delante de Dios por causa vuestra, cuando pedimos día y noche veros cara a cara y remediar las deficiencias de vuestra fe. Que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos allanen el camino para ir a veros. Que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos, y que así os fortalezca internamente para que cuando Jesús nuestro Señor vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. Palabra de Dios. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Tú reduces al hombre a polvo, diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. ¿Dónde hay un criado fiel y cuidadoso, a quien el amo encarga de dar a la servidumbre la comida a sus horas? Pues dichoso ese criado si el amo al llegar lo encuentra portándose así. Os aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. Pero si el criado es un canalla, y pensando que su amo tardará, empieza a pegar a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos, el día y la hora que menos se lo espera, llegará el amo y lo hará pedazos, mandándolo a donde se manda a los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ahora en el final del capítulo 24. Prácticamente nos saltamos todo el capítulo 24, excepto esta conclusión, porque el tema del capítulo 24 lo vamos a ver cuando leamos el Evangelio de Lucas, que él tiene
el mismo contenido en el capítulo 21. Por lo pronto, lo que nos encontramos aquí es una invitación que nos hace Jesús a vivir la vida consciente y responsablemente. Y esto implica que nosotros no nos durmamos en la inconsciencia y en la irresponsabilidad. La expresión estar en vela tiene un sentido muy preciso. Cuando Jesús invita a los apóstoles la noche de Getsemaní, vengan y estén en vela conmigo. Se trata de estar con Él en actitud de espera frente a la calamidad que viene. Es decir, estar en disposición consciente de entregar la propia vida. Esta entrega de la vida, la vamos a mirar un poquito más adelante, implica que nosotros estemos como en una actitud vigilante, consciente, porque puede suceder que nos lleve la corriente. O sea, que por no estar atentos nos atropellen los acontecimientos. Por eso pone una comparación. Dice, comprendan que si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche va a venir el ladrón, estaría pendiente y no le permitiría abrir un boquete en su casa. O sea, si nosotros supiéramos a qué hora es que nos van a asaltar en la calle, pues a lo mejor no saldríamos. O si salimos, estaríamos pendientes. El asalto tiene su eficacia sobre todo en el factor sorpresa, porque la sorpresa nos coge descuidados. Y a eso es a lo que se refiere Jesús. Estén ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, llega su Señor. Aquí tenemos una primera cosa que necesitamos analizar. ¿Qué significa esta llegada del Señor? Normalmente en la predicación y partiendo de ciertos textos bíblicos, esta llegada del Señor se ha presentado con caracteres de escenografía de Hollywood con efectos especiales. Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, en la carta a los tesalonicenses dice, sonará la trompeta, nosotros podemos tomar eso al pie de la letra. Pero imaginémonos una cosa así como en gracia de discusión. ¿Cuántos decibeles necesitará alcanzar una trompeta para que se oiga en los 4 costados del mundo? Para que se oiga en toda la redondez de la tierra una trompeta. ¿Cuántos decibeles? Y preguntémonos, ¿qué tímpano resistiría ese sonido? No podemos tomar eso en sentido literal, sino en sentido metafórico. Sonar la trompeta significa indicar que el plazo se cumplió y llegó la hora. Así como cuando suena la campana. Puede que no haya ninguna campana que sonó, pero indica
que se cumplió un tiempo determinado. Entonces, eso en primer lugar. No nos imaginemos esa escenografía de Hollywood porque no aplica. En segundo lugar, recordemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los dos varones que se les presentan a los apóstoles cuando ellos se quedan mirando para arriba porque se fue Jesús, les dice: ¿y ustedes qué hacen mirando para arriba? Ese Jesús, así como se fue, volverá. ¿Y cómo se fue Jesús? ¿Con tambores y guitarras? No, sin espectáculo. Y así es como Él vuelve, sin espectáculo. Entonces, ¿cómo entender la venida del Señor? Lo que pasa es que no leímos el capítulo 24 y por eso me estoy extendiendo en esta explicación. La venida del Señor se entiende como el hecho de que se cumple un proceso histórico en el que los regímenes injustos colapsan y se derrumban. Y entonces se comprueba que los valores encarnados por el Hijo del Hombre son los únicos que tienen carácter perdurable. Jesús habla de su primera venida refiriéndose a la caída de Jerusalén. La sociedad que lo rechazó, por el hecho de haberlo rechazado, se traicionó a sí misma. Y eso la embarcó en un proyecto de guerra que terminó aniquilándola. Esa es la venida del Hijo del Hombre. Lo que nosotros hagamos en la historia que no esté de acuerdo con el designio de Dios, fracasará estrepitosamente. Pero en ese fracaso, el Hijo del Hombre se manifestará salvando a los suyos. Y ahora viene la otra parte. Jesús pregunta: ¿dónde está el servidor fiel y prudente a quien su Señor encarga de darle a los suyos la comida a sus horas? Aquí hay otro lenguaje metafórico. El servidor es el hombre encargado por Dios, y esto simboliza a cada cristiano, el hombre encargado por Dios para estar pendiente de la vida de los demás, darles el alimento a sus horas. El cristiano es eso, es el hombre puesto por Dios como testigo de su amor para estar pendiente de la vida de los demás. ¿Dónde está ese servidor fiel y prudente? Y entonces dice: dichoso ese servidor, porque si el Señor al llegar lo encuentra portándose así, yo les aseguro que le confiará la administración de todos sus bienes. No pasemos por alto sobre esta frase. Le confiará la administración de todos sus bienes. Nos preguntamos, ¿se trata de uno solo? No, es de cada uno. Cada uno de los que a lo largo de su existencia haya estado pendiente de la vida de los demás para que los demás tuvieran vida y vida digna, ese va a recibir la administración de todos los bienes del Señor. Esto es lo que nosotros llamamos los santos.
cuando llega el Señor, los que se dedicaron a hacerle el bien a la humanidad no son simplemente memorables difuntos, no. El Señor los presenta como servidores modelo. Puede haber sido una madre de familia abnegada a quien le tocó levantar y criar sus hijos sola. Puede haber sido un líder social que entregó su vida al servicio de su comunidad y murió solo y rodeado de odio, a balazos. Dichoso ese servidor si al llegar a su Señor lo encuentra portándose así. Lo constituirá administrador de todos sus bienes. Esto significa entonces que cuando nosotros, después de haber dedicado nuestra vida al servicio de la humanidad, morimos, no importa si la muerte ha sido violenta y hasta deshonrosa, porque nosotros sabemos muy bien que a las víctimas a veces las revictimizan haciéndolos aparecer como seres detestables. No importa eso, el Señor les concede todo honor y los nombra administradores de todos sus bienes. Los santos en el cielo disponen de todos los bienes de Dios para administrarlos en favor de esta humanidad que está acá en la tierra. Y con toda la confianza de parte de Dios, porque esa confianza se la ganaron aquí en la tierra sirviéndole a la humanidad. En cambio, dice él, si ese servidor es un canalla y pensando que su Señor tardará, empieza a golpear a sus compañeros, el maltrato con los seres humanos, y a comer y a beber con los borrachos, a asociarse con los inconscientes que atropellan a los demás, el día y la hora en que menos se lo espera, llegará el Señor y romperá con él. Aquí la traducción dice, lo hará pedazos, y yo cuando la escuché no la sentí como muy ajustada. Era que en aquella época, cuando se hacía un pacto, creo que lo vimos leyendo el relato de la vida de Abraham en el libro del Génesis, pero eso se nos debió haber olvidado. Cuando se iba a hacer un pacto, entonces se cogían animales, por ejemplo, una vaca, un cordero, y los partían por la mitad y ponían las mitades una enfrente de la otra. Los que iban a hacer el pacto entonces transitaban entre las dos mitades de los animales descuartizados, diciendo que esto le suceda al que rompa este pacto. Entonces, la expresión que nosotros tenemos de romper con tal o cual persona implica eso, viene de ahí, es romper una relación y al mismo tiempo es destrozarse uno. Eso es lo que quiere decir que romperá con él y lo mandará a donde se manda a los hipócritas. Recuerdan que ayer escuchábamos quiénes eran los hipócritas. Bueno, esto significa que en el juicio del Señor no es que Dios viene diciendo tú te salvaste, tú te condenas, así como no, es que cada uno de nosotros ya se juzgó y en la venida del Señor
que coincide con estos momentos históricos en los que fracasan los proyectos injustos y el Señor viene a rescatar a los suyos. En ese juicio, cada uno ha decidido su suerte. Por eso, en el caso de este canalla, como dice la traducción, irá al llanto y el rechinar de dientes, es decir, la frustración total y definitiva. En tanto que el otro es glorificado por el Señor y puesto como administrador de todos sus bienes, este fracasa por completo. Ese es el sentido que tiene la venida del Señor. Nada de espectáculo de Hollywood, ni de tambores, ni de trompetas como nosotros nos las imaginamos o las presentan a veces en las películas, o incluso a veces los predicadores en un exceso de imaginación podemos hacerle aparecer a la gente un espectáculo tremendo, terrible. No, es sencillamente en la cotidianidad de la historia donde se va dando este juicio del Señor, así como ocurre ahora. El Señor viene en este momento, se hace presente como pan de vida, sin espectáculo de ninguna clase. Aquí no va a haber relámpagos, ni rayos, ni truenos, ni nada de eso. Sencillamente en la cotidianidad de un alimento. Y entonces nosotros mismos nos juzgamos. Si hemos estado a favor de la vida de los demás, entonces sentimos, puedo ir a recibir la vida de Dios. Si no hemos estado a favor de la vida de los demás, nosotros decimos, todavía no puedo. Ahora estamos en la época en que podemos decir, todavía no puedo. Pero llegará un momento en que sonará la trompeta, es decir, se acabará el tiempo. Y entonces ya no habrá más todavía. Será definitivo.